¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Dios les bendiga. De verdad deseo que se encuentren muy bien. Somos tan bendecidos de tener en nuestras manos la palabra de Dios, de tener una Biblia. Somos tan privilegiados de contar con libros como el de Oseas, ya que es palabra de Dios, ya que es, hablando de Oseas, un hombre que obedeció a Dios. Y esto nos ayuda mucho a nosotros, nos bendice su palabra y nos bendice Dios con testimonios de hombres que Él usó. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de Él, pero desde un punto de vista, más que nada, una introducción, ¿verdad? Donde vimos el contexto histórico y donde solamente abordamos lo que estaba sucediendo en ese marco en el tiempo en que Oseas estuvo sirviéndole al Señor. Hoy vamos a estar hablando ya acerca del primer capítulo, así que por título le puse Oseas y Gomer. Es un matrimonio ilógico, lo vamos a ir viendo. Es un matrimonio o una relación muy dolorosa para Oseas y vamos a saber por qué es muy doloroso o muy dolorosa esta relación para Oseas. El caso es que es algo súper interesante y muy enriquecedor para nosotros, para nuestra vida, desde cualquier perspectiva, ya sea que la queramos aplicar para nuestro matrimonio, lo queramos aplicar en general, hablando de la iglesia en su relación con Dios. El caso es que nos va a bendecir mucho. Vamos a la palabra de Dios, a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Según la Reina Valera 1960, la versión traducción lenguaje actual lo dice así: ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Esto a nosotros nos da la certeza, nos da la confianza de saber y de confiar, válgase la redundancia, plenamente en la palabra de Dios, porque es inerrable. La palabra de Dios nunca cambia, la palabra de Dios es perfecta. Entonces, las profecías y todo el mensaje no se origina en el profeta que escribe, sino en la voluntad soberana de Dios transmitida a través del Espíritu Santo. Y por eso es también maravilloso que nosotros tengamos también el privilegio de contar con este libro y sobre todo también de irlo estudiando de esta manera, verso a verso, capítulo por capítulo, para poder entender cómo el Espíritu Santo obró en ese tiempo y también darle la oportunidad, o más bien nosotros darnos la oportunidad de que el Espíritu Santo obre en nosotros y también nos transforme a través de su palabra. Así que pongamos toda atención y vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Pero antes vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque usaste la vida de Oseas y su matrimonio, Señor, su relación con Gomer, Señor. Usaste a sus hijos, usaste a su familia para dar un mensaje a tu pueblo, Señor, en esos tiempos. En los tiempos de Oseas, Señor. Pero hoy también usa su vida, usa su testimonio, usas tu palabra, Señor, para hablarnos a nosotros y también para darnos una ilustración, Señor, de cómo es tu amor, cómo es tu paciencia, Señor, cómo es tu misericordia hacia nosotros, Señor, por nosotros. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos hable, Señor, que también transformes nuestra vida, Señor, y que podamos obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo vimos en la
semana pasada, Oseas significa salvación. Versículo 1, vamos a leerlo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La palabra de Dios, o el momento que Dios usó a Oseas, fue durante este periodo de reinado de estos hombres, ¿verdad? De Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, pero estos eran reyes en el reino del sur, ya que para esos tiempos el pueblo de Dios o la nación de Israel se había dividido. Y para el reino del norte fue durante el periodo de Jeroboam, hijo de Joás, es decir, Jeroboam el segundo. Pero no solamente fue en la semana pasada vimos que también después de Jeroboam él sucedió el trono a su hijo, pero después su hijo fue asesinado por otro y ese a su vez fue asesinado por otro y era un caos, estaba en decadencia el reino del norte. Entonces durante este periodo Dios usa a Oseas, que fue un periodo aproximadamente de 38 años. Y fue en el año 750 antes de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque nos está dando nos lo está indicando con los reyes que estuvieron gobernando durante este periodo. Es por eso que podemos saber la fecha. O sea, sabemos ya que significa salvación. Entonces, el primer capítulo nos ubica con la familia. Todo este capítulo que hoy vamos a ver, vamos a estudiar, nos va Dios a referir con la familia de Oseas, nos va a transmitir un mensaje. Y su intención fue transmitir obviamente ese mensaje al pueblo o el reino del norte. Y este tema de la familia es un tema fuerte, pero al mismo tiempo ilustrativo de otra situación muy fuerte, y que lo vamos a ver en el versículo 2. Dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios quería usar la familia de Oseas para ilustrar una situación muy fuerte y le pide: cásate con una prostituta. Imagínate el cuadro, imagínate esa escena donde ponte en los zapatos del papá de Oseas o de sus papás, su papá y su mamá, cuando le dicen: ¿sabes qué? Me voy a casar con aquella que ya tiene fama de que le gusta meterse con los hombres, de que ha fornicado. Probablemente ya hasta tenía hijos de sus amantes, de los hombres con los que había fornicado. No lo dice la palabra de Dios, pero dice que ve y toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación. No sabemos si se refiere a los hijos que tuvo Gomer estando casada con Oseas, o ya venía con hijos. Aún en nuestra cultura, y es una realidad, es muy difícil que un hombre pueda aceptar a una mujer con hijos, con un pasado complicado, difícil, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos llenos de prejuicios, pensamos muy distinto. Obviamente como padres, si yo ya tuviera mis hijos grandes y ellos me dijeran: me voy a casar, pues hablas con ellos, los aconsejas,
Imagínate todo lo que tuvo que pasar Oseas, todo lo que tuvo que enfrentar, el que dirán, el que haya sido señalado, el que lo hayan dicho, es que está bien tonto. ¿Cómo va a ser eso? Siendo un hombre de Dios, imagínate la escena cuando ya es la boda y que probablemente él, sus invitados, que sea nuestra actualidad, sus invitados son pastores, evangelistas, servidores de la iglesia, líderes de alabanza, hombres que sirven al Señor, ¿no? Rodeado de personas que están involucradas en el ministerio, en la obra de Dios. Y por otro lado, sus invitados de Gomer, pues a lo mejor son sus amigas del oficio, tal vez hasta sus amantes de sus amigas y los papás de ella. Y imagínate a Oseas presentable, decorosamente, y a su esposa, aunque sea una boda aparentemente, pues para ella está acostumbrada a vestir ropas muy sensuales. Imagínate esa escena, todo lo que enfrentó Oseas. Es fuerte porque Dios le encarga a un profeta que tome a una esposa o como esposa a una prostituta. Podemos decir, pues todos tienen derecho a rehacer su vida, ¿no? Si fuera el caso de que, pues sí, la tomó de andar en esos pasos, pero le habló la palabra y ella vino al arrepentimiento y cambió su vida, ¿verdad? Ya buscó al Señor, se arrepintió. Todos tienen derecho a ser restaurados en su vida y probablemente Oseas ha de haber dicho, pues Dios me va a usar y probablemente pues sí la voy a tomar así, pero ella con el tiempo va a amar a Dios al ver que yo la amo, al ver mis cuidados que yo voy a tener hacia ella como esposo. Probablemente, ¿verdad? Nada de esto dice la Biblia, pero es algo que pudo haber sucedido. Porque todo esto nosotros lo enfrentamos. Nuestra sociedad así vive. Y no solamente en las personas que no conocen a Dios. Aún en la iglesia hay cristianos que enfrentan este tipo de situaciones. Y no precisamente porque Dios les haya dado esa instrucción, sino porque a veces ellos deciden tomar esas decisiones de casarse con personas que no aman a Dios. O porque ellos viven esta situación, aunque después conocen al Señor. Ellos, pese a que se arrepienten y transforman su vida, puede ser que uno de los dos cambie su forma de vivir, pero el otro tal vez no, o le cueste más, y enfrentan esta situación. Entonces también Dios nos está mostrando cómo es su amor, no solamente hacia el pueblo de Dios, no solamente hablando de estos tiempos a nosotros, la iglesia, sino cómo debe de ser el amor incondicional dentro de un matrimonio. ¿Por qué el Señor escoge una historia así? Porque Él fue, ¿verdad? Él fue el que pidió a Oseas que haga eso, no fue nadie. Aparentemente es algo contradictorio porque la Biblia enseña en Levítico que todo aquel que sea sorprendido en el pleno acto del adulterio tenía que morir, ¿verdad? Tenía que ser matado a lapidazos, es decir, a pedradas. Pero ¿qué pasa? Pareciera algo contradictorio, pero lo que sí sabemos es que Dios es perfecto, es justo y Él es soberano. ¿Por qué hace esto Dios? Porque Él quería ilustrar con esta situación una prostitución y una infidelidad aún mayor, que era la del pueblo hacia Dios. La prostitución del pueblo que se iba en pos de sus dioses, de sus ídolos, y que le era infiel a Dios fiel, amoroso, que tenía cuidado de su pueblo. Por eso Dios le pide esto a Oseas, como dice ahí, dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Por eso le pidió esto a Oseas. Amén. Versículo 3 dice,
Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Qué hizo Oseas? Fue pues, es decir, actuó, obedeció. En otras palabras, no discutió Oseas, no le puso, Señor, pero es que mira, ¿qué van a decir mis papás? Es que mira, Señor, voy a ser el hazme reír de mi colonia, de mi barrio, de mi familia. No discutió Oseas, aceptó la indicación de Dios. ¿Por qué? Porque Oseas sabía que Dios sabe más de lo que él puede saber. Y nosotros también debemos confiar en Dios cuando Él nos indica, cuando Él nos manda a hacer algo. Nosotros debemos obedecerle, porque nosotros también sabemos que Dios sabe más de lo que nosotros podemos saber. Familia, siempre en la vida lo mejor es seguir la orientación de Dios. Lo mejor es hacer su voluntad. Versículo 4 y 5 dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Dios está usando esta familia, ¿verdad? Está usando la relación de Oseas con Gomer y también va a usar a sus hijos y a los nombres de sus hijos. Así que ese hijo y el nombre de ese hijo también tenían que ver con otro símbolo. Y es el símbolo de la justicia de Dios. Jezreel significa esparcir o sembrar. Aquí Dios ya está refiriéndose que iba a esparcir, o sea, Dios ya estaba cansado, por decirlo así, de tanta paciencia, de tanta misericordia, de estarles hablando una y otra vez, esperándolos a que vinieran al arrepentimiento. Entonces Dios tiene que tomar estas medidas y se los anuncia a través del hijo de Oseas y a través del nombre de ese hijo, que es Jezreel, y que está representando que Dios va a traer juicio, que va a hacer justicia. Porque también nosotros siempre, y le reconocemos eso a Dios, y estamos agradecidos que Dios es amor, ¿verdad? Y que también es misericordia. Pero muchas veces no nos conviene o nos hacemos los disimulados y no queremos entender y reconocer que también Dios es justo. Y Dios hace justicia. Si tú que estás escuchando esto y Dios te está hablando constantemente y no estás obedeciendo, tú sabes en qué estás mal delante de Dios. Tú sabes qué es lo que Dios te está diciendo que dejes de hacer, que abandones. Y si tú no estás obedeciendo, también llega el momento en que pues Dios va a tener que traer y ejercer justicia. Va a tener que esparcirte. En otras palabras, va a tener que pasarte por un momento de desierto, donde tú tengas que verte en la situación de decir, necesito a Dios, estaba bien con Dios, necesito volverme a Él, porque con Él no me faltaba nada. Y no solamente en lo material, tal vez la paz, tal vez tu salud, tal vez no tengas ese gozo, esa plenitud, solamente en Dios lo tenemos y digas, no, necesito reconciliarme con Dios, necesito pedirle perdón. Entonces en este versículo o en estos versículos 4 y 5, Dios iba a hacer justicia después de tantos y tantos llamados al arrepentimiento para terminar con el pecado de aquellos días. Y hoy en este tiempo Dios nos sigue hablando para que también transforme nuestras vidas y dejemos de pecar. Versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
lo ruama, que significa sin compasión. Lo es no. Ruama es compasión, o en otras palabras es no compadecida. Los nombres en la antigüedad tenían un significado. Y a través entonces de ese casamiento, a través del nombre de sus hijos, Dios estaba anunciando, estaba dando un mensaje a todo su pueblo. Estaba mostrando con el casamiento de Oseas con una prostituta que así es el amor de Dios con su pueblo, que es fiel Dios a pesar de que su pueblo le es infiel y se prostituye, ¿verdad? Y a pesar de eso, Dios sigue teniendo detalles de amor para con su esposa, que es su pueblo, su nación. Entonces, la paciencia y el amor también tienen un límite. Por eso es que Dios le dice, ponle a tu hija la no compadecida, la indigna de misericordia. ¿Por qué? Porque ya Dios ya había llegado a ese límite, ya de no tener misericordia. Versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. En otras palabras, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Si el reino del norte estaba súper mal, sus autoridades, sus líderes políticos y religiosos estaban apostatando, estaban llevando al pueblo, a la nación, a ser idólatras, a prostituirse con sus ídolos, a ofrecerles culto y adoración a otros dioses. Pero el reino de Judá, el reino del sur, no estaba tan bien que digamos, porque paralelo, su contemporáneo de Oseas, en el reino del sur era Isaías. Y también Dios lo había levantado porque también era necesario llevarlos al arrepentimiento. Entonces, no estaban tan mal, pero estaban mal. ¿Quién es el único que puede tener misericordia? Dios. Entonces, y Él tiene misericordia de quien Él quiere. Así que nosotros tampoco tenemos la capacidad de levantar el dedo y decir, no, a fulanito ya le debería de pasar esto, porque sí se está pasando de listo. ¿Y tú quién eres? Tal vez tu vida, tú consideres que no está tan mal, pero también tienes pecado. Tal vez tienes áreas que todavía no han sido transformadas. Entonces con esto aprendemos que es Dios. Y si tú vienes al arrepentimiento y si tú clamas a Dios por misericordia, dice que Él tiene misericordia de ti y hace el milagro, responde. Porque dice aquí que más a la casa de Judá, con ella tendría misericordia y los salvaría. Y los va a salvar, dice, sin necesidad de armas, sin necesidad de ejército, sin necesidad de la fuerza, sin necesidad de que haya uso de estrategias humanas, sin que sea necesario la intervención del hombre o de tus recursos. Dios va a salvar a los que creen, a los que se arrepienten por medio del poder de Dios, por su fuerza y por su voluntad. Es Dios, es Dios. Así que familia, tal vez nosotros podemos decir, ahora que soy creyente, ahora que soy hijo de Dios, pues ya no fumo, ya no tomo, ya no me drogo, ya no le pongo el cuerno a mi esposo, a mi esposa, ya no mucho menos ya me inclino ante las imágenes, pero tal vez has dejado de hacer cosas o no has empezado a hacer cosas que son buenas y que son mandamientos de Dios. Y dice la palabra de Dios que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. Entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude y Él va a intervenir. Versículo 8 y 9 dice, después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo vuestro Dios. Una vez más,
El primer nombre tenía que ver con justicia, ¿verdad? Que era Jezreel. El segundo tiene que ver con indigna de compasión o no compadecida. Y el tercer nombre tiene que ver con pueblo ajeno o no eres mi pueblo. Porque ya ha decidido no ser mi pueblo. Dios por eso está diciendo, tú ya no eres mi pueblo porque tú lo estás decidiendo. Con tus acciones, con tus actitudes me estás diciendo, tú no eres mi Dios. Entonces yo tampoco te voy a reconocer como mi pueblo. No hay una acción de venganza en esta oración que Dios diga, no, pues te desecho. No. Lo que está haciendo Dios aquí está aceptando la libertad que Él mismo nos ha dado de que nosotros tomemos nuestras elecciones. Si tú no quieres creer en Dios, Dios no puede ser tu Dios porque nunca te va a obligar. Y si lo rechazas reiteradamente, Dios no puede invitarte. Tal vez Él sí insiste y te pide permiso y te invita una tras otra vez. Pero si tú dices no, no, Él nunca puede ser tu Dios. Y es lo que estaba sucediendo aquí. Ya nomás tendrían por fama que era el pueblo de Dios, pero realmente sus acciones indicaban todo lo contrario. Ellos ya no tenían a Jehová por Dios. Y entonces Él no va a poner o te va a imponer a que Él sea tu Dios. Él nunca te va a obligar. Él respeta. Él nos ha dado ese libre albedrío. Entonces tú decides. Es tu decisión. Versículo 10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. A pesar de todo, Dios sigue insistiendo. O sea, Dios es maravilloso, es abundantemente su misericordia y su amor. A pesar de todo, Dios sigue tocando a la puerta de tu corazón. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Dice así, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así es Dios. Te va a seguir insistiendo. Acude a su llamado. Acude a su misericordia. Tal vez ya estés en una situación complicada, difícil. Tal vez Él ya ha dicho, está bien, haz lo que tú quieras. Y en ese haz lo que tú quieras, estás pasando por situaciones muy complicadas. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Para que te vuelvas a Él. Para que le abras la puerta de tu corazón y le dejes entrar. Y Él tome el control de tu vida, de tu corazón, de tus decisiones. Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Esta es una perspectiva hacia el futuro, cuando Jesucristo esté gobernando, cuando todos sus hijos, todos nos congreguemos y podamos ser gobernados por Él. Es lo que está diciendo aquí. Dice que nombrarán un solo jefe. ¿Quién es ese jefe? Jesucristo, ¿verdad? Se congregarán ahí los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Se volverán a unir, volverán a estar juntas el reino del norte, el reino del sur y todos los que hemos creído en Dios. Conclusión, familia. A través de este capítulo Dios estaba diciendo a los hombres y mujeres de aquellos días y a nosotros en estos días que Dios va a hacer justicia. Porque sí, va a haber un juicio. Que la paciencia de Dios tiene un límite, pero que estamos a tiempo en aceptar su llamado
de misericordia. Todavía estamos a tiempo de servir, de servirle a Dios, de darnos cuenta que Dios no se cansa de amar. También estamos a tiempo de reconocer que Dios todavía espera nuestra fidelidad y que ninguna fidelidad de nuestra parte para con Él es dejada sin recompensa en esta vida y en la eternidad. Amén, familia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por cuidarnos, por amarnos tanto, Señor. Ayúdanos a corresponderte, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a ser congruentes, Señor, con nuestro amor hacia ti, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Familia, te recuerdo que los días miércoles estamos viendo la serie de predicaciones de el libro de Proverbios. El día jueves estamos viendo el libro de Salmos. El día viernes el libro del profeta Oseas. El día sábado Primera de Crónicas. Estos 4 estudios a las 8:30 de la noche. Y el día sábado a las 12 del mediodía, Familia Kids. Y el domingo a las 11 de la mañana, la serie del Evangelio de Lucas. Nos vemos en el templo el domingo, familia. Dios te bendiga.